Karina. A ver, el sonido de nuestra queridísima Karina. Hola, Dani. Vamos. Hola, ¿qué tal? Vamos a jugar con Karina. Cuéntame, Karina. Dudas, preguntas que tengamos. Bueno, Que por cierto, ¿tienes algún perrito cerca de ti? no, es un gato. Vale. ¿Cómo se llama? Chabela. O sea, es que cuando... Y justamente está a mi costadito. Vale. Es que cuando, o sea, nada más conectar con tu nombre, me salía que había un animalito. Yo iba a decir que era un perro pequeñito o así, y es un gato. Y Una cuando... gata. Una gata. Mira, Xavi. Y cuando estaba aquí, me ha salido este nombre. Pues digo, uy, a ver, no es que Xavi sea el nombre feo de hombre o de mujer, no sé, tampoco yo ese género lo desconozco, pero sí que me salía como que te aporta mucha tranquilidad. Y de hecho, eh, bueno, yo me estoy metiendo con animales y no soy yo muy de animales, pero ya que lo tengo, eh, el mensaje que he recibido es: está jugando poco y puede comer menos. Es que es cierto. Lo que pasa es que esa gata era de mi hermano y mía. Y, y ya desde que mi hermano se fue ya no la hago jugar mucho y, y está comiendo demasiado. Vale, es que el color que he cogido es azul, con lo cual esa energía era masculina de tu hermano que te quiere dar esos mensajes. Ah, amiga, pues mira qué mensajes. O sea, es que ha sido súper directo y cuando yo iba a coger el color, iba a coger un color naranja que sea un poco neutral de animal. Me ha pinchado, de hecho, he pinchado el color naranja y dice, no, azul. Y yo, como soy daltónico, digo, bueno, pues me da igual. Pues ahí tienes sus mensajes de, por así decirlo, el otro dueño de la gata. Es Que, cierto. bueno, pues Karina, ahí tienes a tu hermanito dándote esos mensajes. Y para ti, no te quedes tranquila, no te relajes, porque tiene también para ti unos mensajes. Esta es una gata. Sí, su gata. Hmm. ¿Qué más? ¿Qué más? De hecho, me marca un mensaje. Vale, me dice que debes tener menos paciencia y actuar más en tu nombre. Es como que tengas tú más iniciativa y no por lo que te digan en casa. Y cuando he dicho esto, digo, vale, ¿en casa quién? Y me marca una mujer. Imagino que es una mujer de, si me sale un escalón por arriba, no dos, una madre. A ver, no quiero decir, bueno, por lo que me está dando a entender, no es que no hagas tú cosas por tu propia cuenta, pero sí que ya va siendo hora, por así decirlo, que te independices, no de casa o donde estás, sino que tomes tú la iniciativa de lo que tienes que hacer o no hacer. Que antes estaba yo para que me comentaras si hacía una cosa u otra, y como que él te decía, por aquí sí, por aquí no tanto. Es como que ahora, no digo que me... Eso como me sale el mensaje,
de mi Karina está un poquito más perdida de lo habitual. ¿Qué te parece? Es como que tomes la iniciativa y como que retomes o que tomes ya las riendas, que ya va siendo... Me ha dicho una expresión que no voy a decir, pero es como que ya eres mayorcita para hacer unas cosas, pues si haces esas cosas, haces todas. Sí, bueno, es la personalidad de mi hermano. Es como muy, muy él. Sí. Además, le da un poquito, entre comillas, de rabia. Y Dani, por favor, esto que lo quite ya, porque ya vale de estar perdida y que de estar entre algodones, que es algo un poco más a la vida real. A ver, que está muy bien estar entre algodones, pero ya es hora de que nuestra Karina, ¿quién es esta? Porque cuando he puesto eso, me ha marcado esta. Dice, esta mujer es... Ay, me ha hecho gracia porque me la está mostrando un montón. Y es como que está como más pesada de lo que ya es la vieja. Es como mi madre ya era pesada, pero me marca además me marca que con una sonrisa diciendo, pero sabe que la quería, y está como más pesada, más de lo habitual. Digo, pues, ¿y cómo pongo yo esto aquí en la pizarra, chico? Dice, ponlo, que lo van a entender. Sí, es vieja eso. Y además me dice, porfa, dile que las quiero. Las quiero. Y además, mi madre necesita escucharlo más que Karina. O sea, cuando puedas, transmíteselo porque va a estar muy necesitada de escuchar, mamá, te quiero. Porque no... Dice, bueno, era un poco pesado yo con ella, pero en el fondo nos queríamos. Aunque estuviéramos como gatos, me dice, peleando como gatos, en el fondo no le dije tantas veces que le quería. Pues, Karina de mi vida y mi corazón, ya sabes qué mensajes tienes para ti. Ponte, o sea, en resumen, es como que te pongas más en acción y a tu madre hazle caso, pero no al 100%. De hecho, cuando digo 100%, me dice Dani, normalmente le hace caso a un 70%, pues ahora que le haga a un 50%. Y que ese 50% tome las riendas, Cari, porque si no, se va a quedar cani. Pues ahí tiene los mensajes. Y por cierto, en el tema, no sé por qué me marca ahora, en el tema de salud de tu madre, dice, aunque esté preocupada por el tema salud suyo y me está doliendo la parte de la espalda y es la parte de la espalda donde pierde su nombre la espalda y sale el pompis, ¿de acuerdo? O sea, los glúteos. Y también a nivel digestivo, que no tome tanta historia, me dice, que regule un poco más el ingerir, el tomar cosas que no le hacen bien. Como que no me dice una dieta equilibrada, dice, aunque Dani, aunque le digas eso, no me va a hacer caso, pero cuando lo escuche, que está por ahí, porque me dice, lo está escuchando y como que está diciendo, sí, sí, no, que diga lo que quiera, yo hago lo que quiero. O sea, me sale como muy, muy así, muy, a ver, digo chula o prepotente, pero muy en sus 13. En cuanto tengas oportunidad, díselo, ¿vale? Transmites ese mensaje y que a nivel digestivo se cuide y que la espalda, por fin, me la cuide bastante. Que me marca que, no digo que tenga dolores de espalda, pero sí es algo débil que puede tener. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Bueno, yo siempre he visto por mi papá y por mi mamá. Entonces, ahora que mi hermanito se fue, eso es lo que me preocupa un poco, ¿no? Porque tengo que ver por mi mamá, pero
¿qué puedo hacer por mi papá? Porque justo antes que él se vaya, un día antes, quedamos en que nos íbamos a encontrar para hablar de mi papá, pero nunca llegó ese día y yo no pude hablar con él sobre mi papá. Entonces, la pregunta en concreto, porque me estaba yendo a una habitación donde comentasteis esto, tú en un lado y él en otro. ¿Esta conversación la tuvisteis por teléfono? Por teléfono quedamos en que nos íbamos a encontrar y íbamos a hablar de papá y de mamá y nunca llegó ese día. Él habló conmigo 30 minutos antes de irse y me dijo nos vemos mañana y ese mañana nunca llegó. Claro, es que cuando me has dicho que hablamos de papá y mamá, me estaba marcando habitaciones diferentes y una cosa marrón que para mí eso es un teléfono. Por eso decía, si os lo comunicabais lejos. Vale, gracias por confirmármelo, pero... Cuando tengas oportunidad, mírame lo que es el cardiólogo, porque no quiero que pase mayores. De hecho, me sale como una especie de pinchazo. A ver, no digo que los tengas ahora, pero sí que necesito que esos pinchazos me los regules más. Y viene acorde con el tema de lo que me estabas preguntando de tu padre. ¿Hay algo del corazón que falleció por corazón o hay algo por ahí? Es que me marca mucho y me pincha y me duele. Ahora me duele. Mi hermano, no. No. Ay, ¿quién era? ¿Qué le pasa o qué sucedió a tu padre con el tema del corazón que me pincha un montón? Bueno, mi papá
debe tener muchas enfermedades, pero él no se quiere hacer ver. Entonces, una de esas también, pues, por su peso, el tema circulatorio, ¿no? Entonces, ya varias veces le han dicho que el tema del corazón tiene que hacerse ver, pero él no se hace ver. Entonces, Vale. es un poco complicado lidiar con mi papá en ese aspecto. Por eso es que pensé si de repente mi hermano tenía algo que decirme que me podría ayudar, ya que él se fue y ahora yo me quedé acá, ¿no? Vale, pues por lo que me está diciendo, mira, ahora entiendo, porque cuando he puesto esto, encima lo he puesto en rojo, y eso es sangre, corazón. ¿Y quién vive cerca de la gasolinera? Y no, nadie. Mi papá vive en otro lado, lejos, pero no sé cómo es su casa. No sé dónde está cerca su casa. Es que si no 2 manzanas o 2 cuadras, me sale que tiene una gasolinera. Pues me ha marcado como que ahí el de, claro, y esto es rojo, es como que ya sabéis lo que hay que hacer con papá. Y de hecho es que me marca mucho una gasolinera, una gasolinera, una gasolinera. O algo que sea como una especie de gasolinera que reposte los coches, o un taller o algo de coches. Yo juraré que es una gasolinera, ¿vale? Y el tema del corazón, tanto tú como tu padre, intentar mirároslo. A ti es más fácil, pero tu padre, es que, claro, cuando he dicho padre, me pincha un montón, me duele mogollón, o sea, me duele, pero que no está escrito. Y a ti me salen como pinchacitos, o sea, es como puntuales, pero me pincha. Pero al decir padre, me pincha. Y hay algo ahí en el corazón que como no se lo mire, se nos puede ir en breve. Ya, Daniel. Gracias. Y el mensaje es, no quiero ver a mi padre ahora aquí. Y es esto. Corazón, corazón, sangre. Pues, Karina, ya tienes una labor bastante amplia. Sí, gracias, Dani. Tú también, ¿eh? Míratelo. Sí. Porfa. Sí, justamente un par de meses antes que mi hermano se vaya, me fui al cardiólogo y me dijeron que tenía unas pequeñas arritmias, bueno, bastantes, pero que uno podía vivir con eso. Vale. Y no sé por qué tuve esa sensación y me dije a mí misma, bueno, el día que me muera seguro me moriré de un infarto. Pero me fui a mi trabajo porque me dijo, puedes vivir con eso. Y me fui y ya, y lo dejé así. Vale, esa es la palabra, arritmias, que no me salía. Me salía como pinchazos y digo, ¿qué es esto? Y me dijeron que tenía varias arritmias, pero que podía vivir con eso. Pinchazos, vale. Lo dejé así y ya nunca más lo volví a ver. Pues, a ver, no digo que estés todo el día en el médico, pero sí cuando te vaya a mayores, cuídamelo porque sí que el corazón me ha molestado unos pinchacitos a ti, que es arritmias, y a tu padre es que es un dolor impresionante. Así que, ya sabes, no quiero... Y la gasolinera puede ser, se me viene a la cabeza que mi hermano y yo corríamos un tiempo y siempre pasábamos por una gasolinera. Y las veces que he empezado a correr y paso por ahí, es cuando más lo siento cerca a mí. No sé si es mi mente o mi deseo de que esté conmigo, pero lo siento más cerca a mí. Y cuando justo has hecho ese dibujito, me acordé de esa gasolinera que está cerca a mi casa y por ahí corríamos. Vale, pues ahí tienes el mensaje que retoma el ejercicio. Qué bueno. Gracias, Dani. Qué bonito.